por la invitación eh, al capítulo estudiantil, la parte del Estado de México. Y pues vamos a hablar un poquito de difracción de rayos X de monocristal. La titulé Una radiografía a las moléculas. Eh, Primero que nada, ¿qué es una radiografía? Vamos a definir primero qué es una radiografía y luego vamos a ver cómo la podemos aplicar a la parte ya de la química y de los materiales. Pues bien, una radiografía es una prueba rápida, e indolora, que toma imágenes de estructuras internas de un cuerpo. Eh, ¿Cómo funciona este experimento? Bueno, los rayos X van a pasar a través de un cuerpo y se van a absorber en diferentes cantidades según la densidad del material por el cual pase. Por ejemplo, si pasa por los huesos, que son un material más denso que, por ejemplo, un músculo, entonces se va a absorber de mayor manera. También si tenemos algún metal, se va a absorber de mucha mayor, de una mayor intensidad. Por ejemplo, el aire en los pulmones aparece como un color negro, como se muestra aquí en la imagen. Y bueno, algunos otros tipos de radiografías introducen algún medio de contraste, como yodo o bario, para visualizar de mejor manera o tener mayor detalle a las imágenes. Pero, ¿qué son los rayos X y cómo fueron descubiertos? Vamos a hablar un poquito de historia. En 1895, Röntgen, que era un científico alemán, descubre un tipo de radiación que era desconocido hasta esa fecha y entonces, como en matemáticas, a cualquier cosa que se desconoce se le coloca la literal X. Entonces, él nombra a estos rayos como rayos X. Eh, ¿Cómo los descubre? Bueno, él trabajaba con tubos de rayos catódicos en los cuales eran tubos al vacío que se les hacía pasar una corriente eléctrica y el cátodo que emitía electrones, esos electrones impactaban contra una pared o con un ánodo metálico y de esta manera se producían diferentes tipos de rayos. Eh, Trabajaba también con algunos otros materiales como platino cianuro de bario, que era un material o es un material que presenta fluorescencia cuando se le hace irradiar con radiación ultravioleta. Eh, Cuando Röntgen activa estos rayos catódicos, observa que algunos granos de este material platino cianuro de bario se presentaban este tipo de luminiscencia cuando encendía sus rayos catódicos y se sorprendió mucho porque no había ninguna luz ultravioleta cerca. Apagaba este rayo catódico y la luminiscencia se detenía. Empezó a hacer experimentos de mayor intensidad, por ejemplo, cubrió una placa completa de este material platino cianuro de bario y hacía diferentes tipos de experimentos. Encendía sus rayos catódicos y los cubría, por ejemplo, con una cartulina oscura. Y se daba cuenta que aún después de estar cubierto este material, la placa de platino cianuro de bario presentaba esta luminiscencia. Una vez que descubre que tenía un nuevo tipo de radiación, empieza a hacer diferentes imágenes. Aquí tenemos el rayo catódico, la placa de platino cianuro de bario, y empezó a tomar diferentes fotografías. Röntgen también era muy aficionado a la fotografía y entonces en estas placas fotográficas se daba cuenta que podía revelarlas con este tipo nuevo de radiación. Entonces empezó a sacar prácticamente fotografías de todos los materiales que tenía. Eh, Tenía unas pesas en su laboratorio y esta es la imagen que se podía observar en las placas fotográficas que él obtenía. Actualmente, ¿cómo se generan los rayos X? Bueno, tenemos eh, nuevamente un rayo catódico, podemos llamarlo así, al vacío, a un alto vacío,
y se hace pasar un suministro de electrones. ¿Cómo controlamos estos electrones? Se controlan de dos maneras, con el voltaje y el amperaje. Los electrones que van a pasar desde el cátodo hacia el ánodo y van a impactar este ánodo, se van a controlar mediante el voltaje, y el voltaje va a controlar la velocidad a la cual impactan los electrones a la placa, mientras que el amperaje nos va a controlar la cantidad de electrones que están fluyendo. Para que se generen electrones se necesita una gran cantidad de energía, y por lo tanto vamos a necesitar una velocidad muy rápida, de tal manera que el voltaje va a ser muy alto, mientras que el amperaje que necesitamos, es decir, la cantidad de electrones o el flujo de electrones que pasen desde el cátodo hacia el ánodo, necesitamos que sea controlada, que sea muy pequeño. Entonces, la manera que actualmente se generan los rayos X es del orden de 4 o 5 kilovoltios y alrededor de 0.5 miliamperes. Una vez que los electrones impactan esta placa metálica, que puede ser de diferente material, por ejemplo, cobalto, plata, molibdeno, cobre, etc., estos electrones que impactan a esta placa metálica van a interactuar de dos maneras diferentes. La primera es que los electrones van a desviar esta dirección que tienen hacia una dirección diferente, y por lo tanto van a emitir cierta energía. La otra manera la cual pueden interactuar es que un electrón de los que chocan con la placa metálica elimine o eh, quite un electrón interno de esta capa metálica, de estos átomos de la placa metálica. Al dejar un sitio vacante en un orbital interno, los electrones de mayor energía van a bajar en energía a los orbitales de menor energía, y esta energía con la cual bajan se va a emitir en forma de radiación de rayos X, y por lo tanto va a estar perfectamente bien cuantificada. Este tipo de energía es la que realmente utilizamos en los experimentos de difracción de rayos X para la parte de la química. La denominamos rayos X duros, y comprende una longitud de onda entre 0.5 y 3 angstroms. Y se utiliza dado que su absorción va a ser moderada, y por lo tanto su dispersión va a ser eh, fácilmente detectada con algunos detectores que utilizamos. Los rayos X dentro del espectro electromagnético se sitúan en esta parte de acá, con una longitud de onda muy pequeña y por lo tanto de una energía muy alta. En la química, para nosotros poder eh, caracterizar diferentes compuestos químicos, utilizamos la interacción que tienen estos compuestos químicos con el espectro electromagnético. En realidad es muy complicado, o prácticamente imposible hasta la fecha, saber de una manera precisa y exacta cómo son los átomos, y por lo tanto las moléculas. Sin embargo, podemos tener cierta certeza de tanto conectividad, conformaciones, etcétera, debido a cómo interactúan estos compuestos con ciertas partes del espectro electromagnético. Por ejemplo, en la radiación, en la longitud de onda que tienen algunos metros, por ejemplo, la radiación o el tipo de radiación de radiofrecuencia es utilizada en la técnica de resonancia magnética nuclear. O, por ejemplo, esta parte del espectro electromagnético denominada infrarrojo nos ayuda a visualizar de cierta manera
cómo interactúa la materia con ciertos grupos funcionales de las moléculas, ya sea grupos funcionales aislados o el movimiento vibracional de toda la molécula. Y también la parte de los rayos X nos ayudan a observar de qué manera los átomos o los electrones dentro de los átomos interactúan con estos rayos X, desvían también su dirección y con esta desviación que realizan los electrones de las moléculas con los rayos X nos permiten obtener cierto tipo de información. Entonces, para la química es muy importante el cómo interactúa la materia con el espectro electromagnético. De forma general, ¿cómo se obtiene una radiografía? Cuando tenemos algún tipo de accidente o necesitamos ver si o alguna parte de nuestro cuerpo está bien o tiene alguna molestia, eh, el médico nos manda con el radiólogo y obtenemos una radiografía de nuestro cuerpo, de alguna parte de nuestro cuerpo. Eh, Tenemos nuestra herramienta que es un generador de rayos X, un objeto al cual nosotros queremos ver cómo interactúan estos rayos X con el objeto y un detector. Se enciende la máquina o el generador de rayos X, interactúa con el objeto y obtenemos una radiografía. Es bastante rápido este procedimiento. El tiempo en el cual somos irradiados con rayos X va de algunos segundos y es suficiente para obtener de manera muy precisa el cómo está la disposición de nuestros huesos o de algún órgano interno que necesitamos observar. El experimento de difracción de rayos X es muy similar, solamente que cambian algunas cosas. Tenemos también nuestros generadores de rayos X, el objeto el cual nosotros vamos a irradiar con rayos X y el detector. Y entonces lo que nosotros vamos a observar como la radiografía de este material o de este compuesto van a ser algunos parámetros. Los parámetros de celda, que son las distancias y ángulos de un paralelogramo que nosotros vamos a imaginar en el cual van a estar contenidas las moléculas y van a tener diferentes valores. Los valores de A, B y C, alfa, beta, gamma, el volumen, el tipo de celda y las operaciones de simetría que van a estar dentro de esta caja, dentro de esta celda unitaria, dentro de este paralelogramo. Otra información importante que nosotros podemos obtener es la dispersión o la composición química, el tipo de átomos que componen este compuesto químico o este cristal y también la conformación y los modos de vibración que van a tener estos átomos dentro de un espacio restringido. Sin embargo, no podemos realizar este tipo de experimentos a todos los objetos. Para poder obtener una respuesta en el detector, necesitamos que nuestro objeto sea un material cristalino. Vamos a ver dos o tres diapositivas más adelante cuál es la definición de un material cristalino. Entonces, como verán, tenemos similitudes y diferencias entre una radiografía que nos sacan a nosotros o alguna parte de nuestro cuerpo humano y la radiografía que vamos a sacar a un objeto, a un material cristalino. Continuando con un poquito de historia, eh, ¿cómo es que nos lleva la historia a poder obtener esta radiografía a las moléculas, a los compuestos cristalinos? Eh, Arnold Sommerfeld, un físico alemán que demuestra cómo los rayos X van a tener una longitud de onda de alrededor de un Armstrong. Veíamos en diapositivas anteriores cómo la longitud de onda que vamos a utilizar
para este tipo de experimentos varía desde 0.5 a 5 Armstrong. Entonces, Sommerfeld demuestra con diferentes experimentos que la longitud de onda de los rayos X es de aproximadamente 1 Armstrong. Posteriormente, Peter Ewald, que era un estudiante de Sommerfeld, propone que los cristales, que el material cristalino, estaban ordenados como una red tridimensional de manera regular con una distancia entre varios átomos. Nosotros visualmente cuando vemos un material cristalino lo observamos como un prisma que tiene caras y ángulos bien definidos. Sin embargo, no podemos visualizar en una primera aproximación cómo es esta red tridimensional. Von Laue entonces se interesa mucho en los estudios de Sommerfeld y de Ewald y lleva a cabo el experimento de irradiar un cristal de sulfato de cobre con rayos X y obtiene este tipo de respuesta. Posteriormente, William Henry Bragg y William Lawrence Bragg reciben el Premio Nobel de Física al demostrar la utilidad de este fenómeno que había descubierto von Laue para de esta manera obtener la estructura interna de algunos compuestos químicos cristalinos. A esta solución ellos denominan como la ley de Bragg y vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se define esta ley de Bragg. ¿Sale? Entonces, un material cristalino es aquel material que va a tener un orden periódico y tridimensional. Vamos a suponer que tenemos una molécula y esa molécula la vamos a poner dentro de esta caja tridimensional, dentro de este prisma tridimensional o celda unitaria. Y podemos poner una molécula, dos moléculas, cuatro moléculas, ocho moléculas, etc. Sin embargo, van a tener una característica principal, que cada molécula que se introduzca dentro de esta celda unitaria se va a relacionar con la primera a través de una operación de simetría, que pudiera ser, por ejemplo, un plano de espejo, un centro de inversión, un eje de rotación, etc. Una vez que tenemos una celda unitaria, si colocamos esta celda alrededor de otra y en las tres dimensiones, entonces nosotros estaríamos hablando ya de un cristal. Y este tamaño del cristal puede ser muy pequeño o muy grande, dependiendo las condiciones en las cuales se haya creado este material cristalino. Entonces, para poder nosotros definir este tipo de material, este material cristalino, basta únicamente con definir las constantes de celda, el tamaño de la celda, las operaciones de simetría que tiene la celda y la molécula o la unidad más pequeña que no va a tener simetría, la unidad asimétrica. No necesitamos definir todo el cristal. Con esta información es más que suficiente para poder definir todo el cristal, ya que lo demás es repetitivo. ¿Cuántos tipos de celda unitaria podemos tener en tres dimensiones? Aquí va a definir o se va a definir de acuerdo a la simetría. Podemos tener la celda más simétrica, que sería la celda cúbica, en donde solamente tendríamos que definir uno de sus lados, porque los demás van a ser iguales. Y los ángulos no es necesario definirlos porque un cubo, por definición, va a tener ángulos de 90 grados. Si alargamos uno de los ejes, entonces podríamos tener un prisma de base cuadrada o un sistema tetragonal. Y aquí basta definir con dos ejes, el eje A o los lados de la base cuadrada y el lado C. Los ángulos van a permanecer de 90 grados. Ahora, si alargamos el otro eje, tendríamos un sistema ortorrómbico o un prisma de base rectangular. Y aquí tenemos que definir entonces el valor de los tres ejes. Si hacemos una inclinación sobre uno de los ángulos de 90 grados, entonces obtenemos un tipo de celda monoclínico. Y aquí es necesario definir los lados A, B y C y ese ángulo de inclinación.
Y la celda más asimétrica de todas es aquella en donde los lados son diferentes entre sí y todos los ángulos también van a ser diferentes entre sí y diferentes de 90 grados. Un tipo diferente de celdas es el hexagonal. La celda hexagonal es aquella que va a tener los lados A iguales, el lado C diferente, dos ángulos de 90 grados y un ángulo de 120 grados. Entonces, tenemos estas diferentes formas de poder acomodar estos prismas para poder formar un cristal. Entonces, como les comentaba anteriormente, de forma visual, nosotros podemos definir un cristal como un prisma que va a tener ángulos y caras perfectamente bien definidos. Sin embargo, cuando nosotros observamos el, la forma interna, cómo están ordenados, por ejemplo, en el cristal de cloruro de sodio, un átomo de cloro va a estar unido a 6 átomos de sodio y un átomo de sodio va a estar unido directamente a 6 átomos de cloro. Si observamos esta imagen y nos fijamos únicamente en los átomos en verde, que estoy dibujando aquí, podemos observar que tenemos capas de átomos en verde. Ahora, imaginemos o solo visualicemos la capa superior, la que está en azul. Estamos teniendo planos de átomos. En los planos de átomos en rojo únicamente lo conformaban átomos verdes. En los planos de átomos que están en azul tenemos ya la combinación de átomos en verde y en morado. Ahora, si visualizamos estos que están en naranja, también tenemos planos de átomos morados, pero en diferente orientación. Ahora, ¿se podrían imaginar cuántos diferentes planos de átomos podríamos nosotros dibujar en esta estructura? Podría ser un número extremadamente grande. ¿Y para qué nos sirve poder visualizar este tipo de planos? Bien, estos planos de átomos, primero que nada necesitamos ubicarlos o nombrarlos. Si tomamos este punto como el origen y utilizamos la regla de la mano derecha, entonces hacia acá vamos a tener X, Y y Z. Dependiendo cómo se ubique este átomo, se decidió tomar una nomenclatura numeral. Es decir, si el plano, por ejemplo el que está en gris, no corta al eje X, no corta al eje Y, pero sí corta al eje Z en 1, va a tomar la nomenclatura 001. A este tipo de nomenclatura se le llama de Miller o índices de Miller. Y este átomo, este plano que tenemos aquí, que también va a ser similar al que tuviéramos acá abajo, por una operación de traslación, va a tomar esa nomenclatura 001. Por ejemplo, este otro corta a X en 1, con Y va a ser paralelo y con Z va a ser paralelo,
va a tomar una nomenclatura 1, 0, 0. El que tenemos acá arriba, paralelo a X, corta a Y en 1 y a Z no lo corta, es paralelo, toma la nomenclatura 0, 1, 0. Este otro, por ejemplo, que está en diagonal, corta a X en 1, a Y no lo corta y a Z lo corta en 1. Si los cortara, por ejemplo, a la mitad, tomaría el inverso, el número inverso. Entonces sería un 2, 0, 0. Si lo corta en 3, en un tercio sería 3, en un cuarto sería 4 y así sucesivamente. Entonces, estos planos de átomos pueden contener varios átomos de la misma naturaleza o de naturaleza diferente. Dependiendo el tipo de átomos, va a ser el tipo de interacción que va a tener con los rayos X. ¿Y cómo interaccionan los átomos o los electrones de estos átomos con los rayos X? Tenemos los rayos X que llegan hacia los átomos y se van a ver reflejados como si fuese un plano de espejo. Sin embargo, la longitud de onda o los rayos X que interaccionan con una capa superior van a recorrer una menor distancia que los rayos X que interaccionan con un plano inferior. Vean aquí, van a la misma y a partir de aquí y hacia acá van a recorrer una mayor distancia. Entonces, la familia Bragg estudia las direcciones en las cuales los rayos X van a poder interactuar o van a poder obtener una señal de respuesta dependiendo cómo estén interaccionando con estos planos de átomos. Entonces, si se dan cuenta, la única manera en la que nosotros podamos tener una señal o una respuesta con los rayos X es que la onda resultante que se refleje tanto en el plano superior como en los planos inferiores se encuentren en una fase idéntica para de esta manera obtener una interferencia constructiva. Si salen en fases diferentes, entonces vamos a tener una interferencia destructiva y no vamos a poder observar ningún tipo de señal en nuestro detector. Entonces, llegan los rayos X, interactúan con los electrones de los átomos y se reflejan, como si este fuese un plano de espejo, como si fuese un espejo. Para que salgan en la misma fase, necesita recorrer una distancia que sea n veces la longitud de onda. Si recorre una distancia que es diferente a n veces la longitud de onda, entonces la salida de este plano que tenemos abajo va a ser en una fase diferente y entonces vamos a tener una interferencia destructiva. ¿Cómo podemos calcular la distancia que recorre o la distancia extra que pueda recorrer? Entonces, si visualizamos esta otra imagen, los rayos X que interactúan y llegan hasta aquí van a recorrer la misma distancia desde el origen hasta este punto. Vienen las ondas que son paralelas y hasta aquí recorren la misma distancia. La distancia extra que recorre es esta de acá más esta de acá. Y a partir de aquí van a salir paralelas y van a interaccionar entre sí. Esta distancia que está recorriendo se puede calcular por un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo θ, que es el mismo ángulo en el cual inciden los rayos X sobre el plano. Aquí tendríamos el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, esta distancia es igual, que sería nuestro cateto opuesto. El cateto opuesto es igual al seno del ángulo θ entre la hipotenusa. Y como son dos distancias similares, entonces podemos visualizar o podemos definir
que esta distancia n veces la longitud de onda es igual a 2 veces la distancia entre planos o la distancia interplanar por el seno del ángulo incidente. Entonces, de esta manera nosotros podemos predecir en qué ángulos vamos a tener una interferencia constructiva. ¿Y cómo se puede visualizar esta interferencia constructiva? Imaginemos que los rayos X interactúan con una rejilla en donde solamente tenemos dos salidas. Pasaría prácticamente lo mismo que si aventamos dos piedras sobre un lago que se encuentra quieto. Cada uno de estos puntos va a ser una fuente de ondas diferente y donde haya una interferencia constructiva, vamos a poder visualizar una señal. Entonces, si tenemos una rejilla unidimensional, lo que vamos a visualizar nosotros en nuestro detector va a ser algo como esto. El punto máximo y después máximos o H1, H2, H3, máximos de interferencias constructivas. Una cualidad importante que podemos nosotros visualizar aquí es que la distancia entre el centro y el máximo 1 es inversamente proporcional a la distancia entre los dos puntos de la rejilla. Si tenemos, por ejemplo, una rejilla bidimensional, lo que nosotros vamos a observar en lugar de puntos en una línea, vamos a observar este tipo de patrón de difracción, en donde nuevamente la distancia entre estos puntos que tenemos aquí es inversamente proporcional a la distancia de esa rejilla que dio origen a esos puntos de difracción. Y los que tenemos acá también van a ser inversamente proporcionales a estos puntos que tenemos aquí. Entonces, regresando al experimento de difracción de rayos X y comparándolo del cómo se obtiene una radiografía, si tenemos nuestro cristal, nuestro material cristalino, que en realidad es un empaquetamiento tridimensional ordenado, que funciona como si tuviésemos muchos espejos como estas esferas que se encuentran en los antros, que tiene muchos espejos en diferentes orientaciones. Si nosotros iluminamos esta esfera, vamos a ver que no todos los planos o no todos los espejos van a ser activos. Va a depender del ángulo en el cual nosotros estemos incidiendo la luz sobre esta esfera. De la misma manera funcionan los cristales. Algunos planos dentro de esta red tridimensional van a ser activos y algunos no. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos observando en una primera instancia es esta radiografía. Son estos puntos y podemos nosotros visualizar o medir la distancia que hay entre el origen y cada uno de los puntos y eso nos va a dar de forma indirecta el cómo está esta unidad asimétrica, esta celda unitaria, cuáles son las distancias y simetría de esta celda unitaria. Si nosotros, por ejemplo, hacemos no un experimento de rayos X de monocristal, sino uno de polvos, lo que vamos a ver es una vista lateral de esta imagen y cada uno de los puntos podemos nosotros visualizarlo con diferentes intensidades. A medida que se aleja del centro, el ángulo 2θ incrementa y podemos estar nosotros asignando a cada uno de esos picos el tipo de plano del cual da origen a esta reflexión. Entonces, de esa manera nosotros podríamos nombrar con los índices de Miller cada una de estas respuestas que se obtienen en el detector. Sin embargo, hay una problemática. Si nosotros irradiamos con rayos X un objeto, obtenemos directamente nuestra radiografía. Pero si nosotros irradiamos un cristal, lo único que vamos a obtener de estos haces difractados, que están reflejados por cada uno de los planos que se forman en el cristal, obtenemos estos puntos. Y de estos puntos nosotros podemos
obtener las distancias desde el centro a cada una de las reflexiones y podemos medir las intensidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí la reflexión 100 va a tener una mayor intensidad que la reflexión 110 y así es. Cada una de las reflexiones tiene diferentes intensidades. Entonces, esa es la información que nosotros podemos obtener directamente del experimento. Sin embargo, hay una información que se pierde al hacer este experimento, que es la fase. La fase que vimos anteriormente, que para que hubiese una interferencia constructiva, ambas haces tendrían que salir en fase. Pero la fase va a depender de las posiciones atómicas. Este átomo, si nosotros nombramos este como el origen, a partir de aquí se genera una longitud de onda. Pero este otro átomo también genera una longitud de onda. La fase con la cual se genera el átomo A con el átomo B, es decir, las posiciones dentro de esta red tridimensional, dentro de esta celda unitaria, es a lo cual nosotros vamos a denominar fase de inicio. Esa información se pierde. Por lo tanto, de forma directa no podemos saber las posiciones exactas de los átomos. Es ahí donde viene el cristalógrafo, que por diferentes métodos matemáticos y físicos puede obtener un modelo inicial de las posiciones atómicas y posteriormente, después de muchos ciclos de refinamiento de la estructura, de colocar átomos de hidrógeno, de modelar los parámetros térmicos, es decir, cómo está vibrando cada uno de los átomos, podemos tener un mejor modelo de eh, cómo es que se da origen a este tipo de interacción. Entonces, si nosotros tenemos un átomo, una estructura cristalina que se ordena en diferentes celdas unitarias y obtenemos de esta manera un cristal, el cual hacemos interactuar con los rayos X, obtenemos este tipo de patrón. Entonces, de aquí, del modelo tridimensional hacia el experimento, lo podemos obtener fácilmente el cómo se debería obtener mediante una transformada de Fourier. Sin embargo, el hacer este experimento a partir del patrón de difracción, regresar a la molécula que da origen a este patrón de difracción, es imposible. Si nosotros tenemos ya una celda unitaria, que es este prisma tridimensional, a partir de él nosotros podemos trazar una red recíproca. Y esa red recíproca, por ejemplo, este lado B va a ser perpendicular al lado A y este lado A va a ser perpendicular a este lado B de la celda unitaria. Estos puntos que se generan aquí de eh, perdón, que se generan por la intersección de estos ejes, dan origen a estos puntos dentro de la celda unitaria. Entonces, nosotros de manera inversa o de manera visual, lo que estamos visualizando es eh, un modelado o una interacción eh, inversa de lo que en realidad da origen a esos puntos, a esos átomos. Entonces, la fórmula para nosotros poder visualizar estos puntos es que la densidad electrónica que tenemos aquí en el espacio real, es decir, lo que realmente existe, es igual a 1 sobre el volumen, los módulos, que va a ser el tipo de átomos que tenemos dentro de nuestro cristal, por la exponencial de esta parte de aquí. Y si nosotros observamos esta parte de aquí, nos define el comportamiento de una onda. Y justamente aquí tenemos las fases. Entonces, si nosotros partimos de un modelo tridimensional, podemos calcular
tipo el tipo de intensidad o el módulo que debería tener estas reflexiones. Pero a partir de las reflexiones y sus intensidades no podríamos obtener la estructura tridimensional. Entonces, el experimento básicamente consiste en generar un modelo y que este modelo, a partir de esta fórmula, nosotros pudiésemos calcular o predecir las intensidades que tenemos de forma experimental y haciendo un comparativo, poder determinar el margen de error que pueda tener ese modelo que estamos trabajando. Entonces, si nosotros tenemos un plano unidimensional que interacciona con los rayos X, veríamos líneas de interferencia constructiva de esta longitud de onda. Ahora, si pasamos a dos dimensiones, lo que estaríamos observando van a ser puntos con cierta intensidad. Si es un solo tipo de átomos, cada punto va a depender de cuántos átomos van a cortar ese plano. Ahora, si se hace más grande o más pequeña la celda, la respuesta que nosotros vamos a ver va a ser inversamente proporcional a la distancia de la celda que da origen a estas interacciones. Y si tenemos átomos de diferente naturaleza, entonces la respuesta también va a depender directamente de los átomos. Y si tenemos algo que no sea ordenado, entonces si tenemos muchos átomos o muchos cristales que están desordenados, lo que vamos a ver van a ser círculos concéntricos. Y de esto prácticamente se ayuda el experimento de difracción de rayos X de polvo. Entonces, la cristalografía de rayos X es una ciencia que se dedica al estudio y resolución de las estructuras cristalinas. La cristalografía también estudia el crecimiento, la forma y la geometría de los cristales. Y la química cristalográfica va a estudiar la relación entre la composición química, la dispersión de los átomos y las fuerzas de los enlaces entre ellos. Y esta relación va a determinar las propiedades físicas y químicas de los materiales. Por ejemplo, cuando en farmacia se requiere que el fármaco que estamos metiendo en nuestro organismo sea de una acción muy rápida, necesitamos que el compuesto sea soluble, que sea lo más soluble que se pueda para que tenga una rápida interacción con el organismo. Sin embargo, si necesitamos que sea un compuesto de acción prolongada, vamos a necesitar que la solubilidad de este compuesto sea lo más lenta posible. Entonces, si un compuesto es cristalino y tiene una mayor simetría, esta solubilidad va a disminuir. ¿Qué tanto interaccione el compuesto en estado sólido con el disolvente? Va a depender la velocidad de disociación. Sin embargo, si un compuesto es amorfo, que no va a tener ningún empaquetamiento tridimensional, entonces no va a haber interacciones entre las moléculas del mismo tipo y por lo tanto va a ser más fácil que tenga esta disposición en el organismo. Algunas características asombrosas en algunos tipos de cristales es, por ejemplo, la birrefringencia. En Islandia, hace mucho tiempo, en los países nórdicos utilizaban algunos cristales de carbonato de calcio cuando el clima estaba muy, muy nublado y no se podía observar el sol. Entonces, cuando ellos iban a navegar, una forma de orientarse en el día era con el sol, pero si estaba nublado, no se podía observar. Entonces, este fenómeno de birrefringencia o de doble reflexión, lo que nos ayuda es a ubicar el sol aun cuando no pueda ser visible. Otro efecto, por ejemplo, es el piezoeléctrico de los cuarzos. Cuando se hace incidir una, eh,
cuando se hace incidir electricidad sobre cristales de cuarzo, estos van a vibrar de una forma completamente simétrica. Esa vibración no va a cambiar con el tiempo y por lo tanto esta cualidad fue utilizada para crear, por ejemplo, los relojes de cuarzo. Entonces se hace incidir esta electricidad sobre pequeños cristales de cuarzo que van a vibrar a una frecuencia perfectamente bien definida y que no va a cambiar con el tiempo. Y esto nos ayuda a calibrar de manera muy precisa a los relojes. Otro tipo de cristales que tienen cualidades asombrosas son los sulfuros de plomo, que son superconductores y que nos ayudan muchísimo a extraer las ondas sonoras. Y entonces son muy utilizados, por ejemplo, para la creación de tanto transmisores como receptores de radiofrecuencias o de sonido. Y, por ejemplo, la triboluminiscencia. Cuando nosotros incidimos una fuerza sobre algún material, por ejemplo, los cristales de azúcar, estos van a emitir una luminiscencia de color azul cuando se están comprimiendo. Entonces, como verán, aparte de tener esta característica de interactuar con los rayos X, los cristales también tienen algunas otras características muy asombrosas. ¿Qué aplicaciones tienen en la química? Pues bueno, como ya vimos, podemos obtener de una manera no directa, sino haciendo el modelado, la forma tridimensional que van a tener o que podrían tener estas moléculas. Pero también podemos obtener, eh, por ejemplo, si estamos trabajando con diferentes tipos de materiales, y que estamos haciendo un dopado de materiales, ver si se modifica la estructura tridimensional, si solamente tenemos la mezcla, si tenemos un compuesto puro, etcétera. Esto lo podemos visualizar mediante el experimento de difracción de rayos X de polvos. Sin embargo, en la química, y por ejemplo, cuando estamos trabajando con compuestos orgánicos y que tienen centros quirales, eh, va a ser un poco complicado saber si estamos trabajando con algún compuesto que tenga un grupo R, un centro quiral R o un centro quiral S. Y va a tener las mismas dificultades que tenemos cuando nosotros sacamos una radiografía de una mano o de un pie. La única manera en la cual el médico que está observando esta radiografía sepa si esa radiografía es de una mano izquierda o es de una mano derecha es mediante una etiqueta que colocan los radiólogos en la parte superior de la radiografía. Porque si nosotros giramos esta radiografía, puede ser una mano derecha o una mano izquierda. Este mismo efecto pasa con las moléculas. Podemos tener una molécula que tenga un centro quiral S o un centro quiral R. Para nosotros poder definir de manera adecuada si es R o si es S, aquí no podemos ver con el radiólogo si la mano que se irradió fue la R o la S. Entonces, aquí hacemos uso de los factores de dispersión. En esta parte de aquí de la fórmula de la densidad electrónica tenemos los módulos y los módulos están relacionados con el tipo de átomos que dan origen a esa densidad electrónica y dependen del número de electrones que tengan. Sin embargo, si tenemos un átomo de calcio 2 más versus un átomo de cloro menos, van a tener el mismo número de electrones. Sin embargo, su factor de dispersión, conforme se incrementa esta relación seno de teta sobre lambda, va a cambiar de diferente manera. Y eso nos va a permitir poder asignar de manera correcta si es un átomo de cloro o es un átomo de sodio. Sin embargo, en esta parte de F, o los factores de estructura o las intensidades, también se encuentra esta otra parte. Y esta otra parte
se refiere a la dispersión anómala y ya está perfectamente bien determinada y va a depender del tipo de átomos que dan origen a esta dispersión, así como del tipo de radiación que se utiliza. Entonces, si nosotros queremos saber de manera adecuada el tipo de eh, molécula de la cual estamos hablando, eh, debemos saber el tipo de átomos que tenemos. Si tenemos átomos ligeros, por ejemplo, un compuesto orgánico, en donde el átomo más pesado sea flúor, o podemos utilizar la radiación de cobre. Entonces, aquí en rojo son los límites mínimos que se necesitan para que se pueda determinar de manera efectiva el tipo de configuración que tiene cada uno de los átomos o de los átomos en la molécula. Los que están en azules significa que se pueden determinar siempre y cuando tengamos una buena calidad de cristales, un tamaño adecuado de cristales y tiempos de exposición adecuados, que generalmente van entre 10, 15, 30 segundos por imagen. Entonces, a partir de ahí se podrían obtener. Ya hacia abajo de ellos sería imposible determinar de manera precisa este parámetro de estructura absoluta. Entonces, para poderlo determinar necesitamos uno, saber la composición exacta de el cristal y dos, el tipo de radiación que vamos a utilizar. Para ello se determina este parámetro, un parámetro de FLAC. En la actualidad tenemos tres tipos de parámetros que prácticamente funcionan de la misma manera. El parámetro de FLAC, el parámetro de Parsons-Flacks, que es una modificación de este parámetro, y el parámetro de Hopf, que es eh, prácticamente una manera de obtener este parámetro de Hopf es estadístico. ¿Qué probabilidad hay de que sea el R versus el S? Sin embargo, estos tres parámetros tienen o adquieren los mismos valores, un valor que va desde 0 hasta 1. Si tenemos un valor de 0 en ese parámetro de estructura absoluta, entonces estamos hablando de que tenemos el valor correcto, que tenemos el modelo adecuado. Si tenemos el valor de 1, entonces tenemos el modelo invertido, es decir, si nuestro modelo es un S, el modelo correcto debería ser el R. Sin embargo, si tenemos un valor de 0.5 o intermedio entre ellos, entonces dentro del cristal tenemos una mezcla. Si es 0.5, una mezcla racémica. Si es diferente este valor, entonces es una mezcla de ambos isómeros. Entonces, este parámetro de estructura absoluta nos describe todo, tanto la celda unitaria, las operaciones de simetría y el modelo. Entonces, me va a describir prácticamente todo el modelo tridimensional. Entonces, ya para concluir con esta plática, algunos ejemplos importantes de experimentos de difracción de rayos X de monocristal. Yo creo que uno de los más interesantes fue el descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN, en donde Rosalind Franklin obtiene el difractograma de una proteína, de una molécula de ADN, la observa de esta manera, y eso da origen a que tanto Watson como Crick y Wilkins eh, tengan una mejor idea de cómo fue esta parte o cómo se podría obtener una imagen de este tipo a través de su modelo tridimensional que ellos estaban proponiendo. Eh, Cuando se toma esta fotografía, no había muchos métodos para poder determinar eh, la posición exacta de los átomos. Si hubiesen tenido esos métodos, Rosalind Franklin hubiese dado con este tipo de estructura simplemente con ver la imagen. Eh, por ejemplo, Dorothy Crowfoot, que se le ha denominado como la reina de la cristalografía de las biomoléculas,
logró develar la estructura tridimensional de varios biomoléculas, por ejemplo, el colesterol, la penicilina, la insulina, y por ello fue galardonado también con el Premio Nobel de Química en 1964 por determinar la estructura de muchas de estas sustancias biológicamente activas. Y recientemente, en 2009, también se otorga un premio Nobel por haber obtenido la estructura tridimensional con mayor detalle de lo que es proteínas o lo que son los ribosomas. Eh, para obtener esta estructura, en las estructuras de proteínas, generalmente se obtienen solamente modelando las hélices. Sin embargo, ellos pudieron obtener las posiciones atómicas de algunos puntos específicos de esta proteína muy, muy grande y ver cómo interactúan estos sitios con, por ejemplo, algunos antibióticos que se ve aquí en rojo, cómo actúa este antibiótico y cómo eh, hace que varíe esta proteína de los ribosomas. Entonces, esos son algunos experimentos que han llevado a obtener premios Nobel con la ayuda de la difracción de los rayos X. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si hay algunas dudas que podríamos contestar. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, si hay alguna duda, pueden usar el micrófono o en el chat también, por favor. Parece que no, el día de hoy no tienen dudas. Doctor, yo sí tengo una. Em, es respecto, no sé si entre dentro de lo que es difracción de rayos X de monocristal, pero es sobre Ujú. el crecimiento preferencial. Ok. Ujú. Por ejemplo, he visto que en películas perdón, de silicio, luego venden las, Reflex. las películas, ¿no? Ya hechas y te dicen, sí, pero ¿qué dirección la quieres? Ya sea 100 o 110. Ahí como, ahí sale un solo pico, ¿no? Una sola línea de Ujú. difracción. Entonces, ahí, ¿cómo sería justamente el comportamiento de los rayos X con la interacción en los átomos? Sí, mira, cuando tenemos un difractograma de polvos, lo que necesitamos es precisamente eliminar esta orientación preferencial, este crecimiento en una dirección. Si lo tenemos en una sola dirección, imagínate que esta esfera la ilumina solamente en una orientación. Solamente algunos picos o algunas reflexiones se van a poder visualizar en el detector. Si nosotros tenemos, así como lo tenemos en esta imagen, ¿no? Varios cristales, eh, los rayos X van a reflejarse en las diferentes planos de los átomos, ¿no? Están girando. Si vamos a suponer que solamente en esta parte de aquí arriba,
se puede reflejar. Entonces, si solamente ahí se refleja, si lo tenemos en esta orientación, vamos a tener este pico, ¿no? El 100. Si lo cambio de orientación, entonces ahora el que va a reflejar va a ser este de aquí. Y entonces tengo el 110. Entonces, dependiendo la orientación que nosotros tengamos, va a ser la respuesta que se tenga en el detector. Si en lugar de tener muchos cristales solamente tenemos uno solo, entonces solamente va a haber una opción de reflexión. Y dependiendo nosotros cómo iniciemos ese crecimiento del cristal, puede ser que lo que nosotros veamos sea solamente el pico 100, el pico 110, el 200. Entonces, dependiendo cómo nosotros iniciemos este crecimiento en esta placa, como coloques, por ejemplo, el primer bloque, porque a partir del primer bloque van a ir creciendo todos los demás, o todo el cristal, va a ser el tipo de respuesta que puedes llegar a obtener. Entonces, por ejemplo, con las placas de silicio, las obleas de silicio, que se pueden utilizar como portamuestras de ruido cero, porque no te van a dar más que un solo pico, y ese pico lo puedes poner, dependiendo de la orientación que tengas, hasta muy alejado en esta relación 2 teta. Todo lo que pongas arriba de ese cristal te va a difractar. Si nosotros ponemos, por ejemplo, vidrio, en el caso de un amorfo, en lugar de ver una línea base, vas a ver una señal ancha. Pero si pones ese cristal como portamuestras, vas a ver tu línea base prácticamente limpia. Y solamente ese pico que sabes específicamente en qué ángulo sale. Entonces, esa es la manera en la que puedes modificar el cómo se estén obteniendo. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat. Ujú. Dice, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, como parte del reporte de resultados en el experimento de monocristal, ¿se incluye el modelo estructural o solamente los valores de los ángulos y parámetros? Se incluyen, o bueno, en mi caso, cuando se mandan a analizar cristales, se expiden 3 archivos. El primer archivo es un archivo de información cristalográfica, o archivo CIF o CIF por sus siglas en inglés, donde contiene toda esta información: los parámetros de celda, el tipo de eh, operaciones de simetría como un grupo espacial, y las coordenadas atómicas de cada uno de los átomos dentro de esta celda unitaria, con los cuales se puede hacer o abrir este archivo, ya sea eh, como archivo de texto, o en un programa que se llama Mercury, que se puede descargar desde la página de la CCDC, o la base de datos de cristalografía de Cambridge. Eh, Pueden entrar a esta página, el software es libre, y de esa manera ustedes pueden visualizar la estructura tridimensional de la molécula que están mandando a analizar. También se envía un archivo de texto en formato Word, que va a tener también toda esta información, además de las distancias calculadas con una buena precisión de las distancias de enlace, ángulos diedros, etcétera. Si está formando enlaces de puentes de hidrógeno, esta información de distancias de enlace que se miden de manera adecuada también se reportan ahí. Además de que se reporta un archivo en formato PDF, que se sube este archivo de información cristalográfica, este archivo CIF, a una página también que le da soporte la base de datos de Cambridge, que se llama CheckCIF, que me revisa que tanto el proceso de adquisición de datos como el proceso de refinamiento estén bien determinados.
bien hechos. Entonces, se entregan esos tres archivos. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Hay algunos comentarios también en el chat. Sandra Estrada, felicidades por la exposición, invaluable. Violeta Valera, excelente exposición y excelente exposición, felicidades. Salvador, por favor. Muchas gracias, Benjamín. Doctor, buenas tardes, gracias por su presentación. Oiga, doctor, yo tengo una duda ahí con respecto a lo de la ley de Bragg que está ocupando. Eh, Ujú. bueno, ¿sí me escucha, doctor? Sí, sí, sí. Entonces, está ahí, por ejemplo, la ley de Bragg. A mí me entró una duda porque mencionaba algo justamente sobre la fase, pero, por ejemplo, si vemos la ley de Bragg, esas líneas, que es el n de separación, ahí, por ejemplo, Ujú. tiene que el n va indicando cada fase. Pero, por ejemplo, entonces, entre más energía vaya inyectando, o sea, ¿voy traspasando la densidad del material o qué es lo que ocurre ahí? Que voy viendo esos átomos que coloca usted ahí entre cada plano. Ah, O- en, en la parte de, tienes en una herramienta que se llama anotar en la parte de arriba. No sé si Ujú. me puedes. eh, Am, la parte de arriba, a ver, déjame ver porque no la encuentro. No la encuentro, pero a ver. bueno, a ver, vamos a tratar de seguirte. Ajá. Este, mm, digamos, hasta aquí. Déjalo pongo con rojo. Hasta aquí, estas dos longitudes de onda que vienen del mismo lugar son Ujú, paralelas. Y hasta aquí recorren exactamente la misma distancia. Llegan e interaccionan con este punto y cuando interacciona con este punto, este frente de onda, esta longitud de onda, se va a reflejar hacia acá. Pero imagínate un láser, no es un punto específico, sino es un ancho en un círculo, ¿no? Entonces, viene también esta onda y hasta este punto de aquí recorrieron la misma distancia. Y a partir de aquí que se está reflejando, tendría que recorrer esta distancia. La distancia extra que están recorriendo la longitud de onda de abajo es esta de aquí más esta de acá. Si aquí llegó en una fase cero, que es la misma que saldría hacia acá, este punto debería tener una fase cero también, para que estas dos ondas salgan en fase y obtengamos una interferencia constructiva. Entonces, la única manera de que aquí salga en cero es que la distancia que recorra acá sea un número completo, un número entero de la longitud de onda. O sea, recorra y deja borro esto. Por ejemplo, aquí, de aquí es este punto que está aquí hasta aquí, ujú. recorrió una vez. De aquí hacia acá, dos veces. De aquí hacia acá, tres. Y de aquí hacia acá, cuatro veces. Entonces la onda pasó cuatro veces hasta acá. N aquí va a tener un valor de 4. Si tenemos acá abajo otro plano de átomos, podría recorrerla 8, 10, 12, 14, 20 veces. La única manera en que salga aquí en este mismo punto que tenemos acá
es que recorran exactamente una longitud de onda, el valor de una longitud de onda. Si recorre más o menos de esa longitud de onda, entonces saldríamos en fases diferentes y por lo tanto tendríamos una interferencia destructiva. Entonces ahí ya no habría refracción, No ¿verdad? habría reflexión y no tendríamos señal de respuesta. Es decir, este plano sería inactivo en esa posición específica. Entonces, imagínate que tienes esta esfera de muchos espejos. Si la iluminas, no todos los espejos van a ser activos en ese ángulo específico en el cual tú estás irradiando. Para que ese plano sea activo, lo que tienes que hacer es girar tu cristal o girar esa esfera. Entonces, para que ese plano sea activo, lo que podemos hacer es que este ángulo teta cambie. Entonces, ya no tener esta inclinación y tenga una inclinación diferente para que entonces sí recorra n veces esa longitud de onda. Y, por ejemplo, doctor, ahí esto debe de cumplir, supongo que lo que dice la ley de AB, o sea, el límite de AB debe de cumplirse, que no debe ser mayor a 0.2 micras, me parece. Ujú. Sí, para que podamos tener eh, eh, el- aquí lo que necesitamos obtener. Déjame, pasamos de diapositiva. A medida que aumentas en el ángulo 2θ, también vas aumentando en resolución. Aquí la resolución es entre una mayor resolución es una menor distancia interplanar. Entonces, por ejemplo, aquí desde el infinito, en esta parte de aquí sería más o menos como 3 angstroms de distancia entre planos, 2 angstroms, 1 angstrom, 0.7 Armstrong, 0.6 Armstrong, etcétera, ¿no? A medida que te alejas del centro, vas disminuyendo en la distancia interplanar. Entonces, eh, ¿hasta dónde podemos cuantificar estas distancias interplanares? Va a depender mucho de el tipo de radiación que estamos utilizando y el tipo de detector que tenemos. Por ejemplo, si utilizamos radiación de cobre, solamente podemos llegar hasta 0.8 Armstrong. Si utilizamos radiación de molibdeno, podemos llegar a 0.5 Armstrong. Si utilizamos radiación de plata, podemos llegar a 0.3, 0.2 Armstrong. Entonces va a depender mucho del tipo de radiación que utilicemos, el, la cantidad de plata que nosotros podamos detectar. Para poder resolver una estructura, necesitamos por lo menos llegar a un Armstrong de resolución para poder obtener un modelo preliminar, un modelo de conectividades, en donde no tenemos cierta precisión en los enlaces o en las distancias de enlace. Para poder reportar una estructura en un artículo de cristalografía, necesitamos por lo menos 0.8 Armstrongs de resolución. Por ejemplo, en las proteínas, y que por eso obtuvieron el premio Nobel, porque eh, obtener resolución más allá de un Armstrong en una proteína es prácticamente imposible, es muy, muy complicado. Generalmente ahí tenemos a 1.5, 2 Armstrong, y eso es porque generalmente las proteínas van a tener una gran cantidad de agua y estas moléculas de agua que se quedan dentro del cristal van a estar desordenadas. No van a tener un empaquetamiento tridimensional como si lo tienen las moléculas pequeñas. Entonces va a depender mucho del tipo de radiación que estemos utilizando y también del tipo de material que estemos utilizando. Ok, doctor. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Hay un comentario más en el chat por parte de Daniela Bobadilla.
Ok, muchas gracias, excelente exposición. Ojalá pueda dejar su contacto. Me encuentro analizando unas redes metal orgánicas y me sería muy útil hacer un análisis de monocristal por si surgen algunas dudas. Claro que sí, aquí tenemos el correo de martinez@iquimica.unam.mx, o en la página del SIX también pueden encontrar ahí eh, el, el contacto. Eh, en el caso de las redes metalorgánicas pasa algo muy similar con lo que pasa con las proteínas. Eh, va a tener una parte que está ordenada, toda la parte del metal, la parte orgánica que une los metales, pero la parte central, donde generalmente se ocluye el solvente o algunos fragmentos orgánicos o por ejemplo, los aniones o los cationes que van a estabilizar las cargas de esta parte metal orgánica, generalmente están desordenados, no tienen una orientación y también por eso es un poco complicado luego a veces obtener la estructura tridimensional, pero generalmente se obtienen modelos de buena calidad que pueden ser reportados. Aquí no se reportan en revistas de cristalografía, pero sí en revistas de investigación que claramente conocen de este tema y por eso no piden una resolución tan grande. De acuerdo, doctor, muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta más. Tal, doctor. Bueno, no es una pregunta, simplemente es agradecer por su exposición y pues por el apoyo al capítulo. Tuvimos mucha gente escuchando su webinar y pues creo que esto le brinda una gran herramienta a todos. Entonces, de verdad, de parte de todo el capítulo, muchas gracias. No, de que para servirle siempre ahí en el SIX, todos los compañeros, todos los, pues sí, todos los compañeros estamos a la orden para poder apoyar en lo que podamos. Bien, doctor Diego, muchísimas gracias. Reitero otra vez el agradecimiento por parte de todos en la mesa de trabajo del capítulo. Bueno, sin más, si no hay más dudas, me gustaría compartir pantalla para mostrar la constancia de participación. Em, mm, y salió un mensaje aquí que no. Ah, aquí está ya. Bien, la presente enuncia lo siguiente. El capítulo estudiantil del Estado de México R1 otorga la presente constancia a Dr. Diego Martínez Otero por impartir el webinar titulado Difracción de rayos X de monocristal, una radiografía a las moléculas, con una duración total de 2 horas, realizado el 26 de junio de 2024. Bueno, los firmantes, maestro Jorge Omar Esquivel Rincón, presidente del capítulo estudiantil del Estado de México R1. Doctor Alfredo Rafael Vírgenes Néstor, supervisor académico del capítulo estudiantil de este mismo, y un servidor, maestro en ciencia de materiales, César Benjamín Morales Ramos, y bueno, vicepresidente del capítulo estudiantil. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias. Esta constancia se la estaremos haciendo llegar a la brevedad y fue un gusto tenerlo y que nos compartiera el día de hoy esta excelente plática. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy agradecido por ella y pues en todo lo que podamos apoyar, ahí siempre estaremos. Muchas gracias, doctor. También muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y bueno, los esperamos próximamente en nuestras siguientes este, actividades. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, hasta luego.